Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1631 al 1640. Capítulo 1631. La pista final, parte 2. Mientras estaba dentro de la forja, lo primero que Lupus comprobó fue que nadie se hubiera quedado atrás. No podía arriesgarse a dar nada por sentado. Si alguien se quedaba dentro, ya fuera un trabajador que se hubiera retrasado, un guardia que revisaba el equipo o un forjador que se hubiera quedado dormido en el trabajo, todo lo que planeaba hacer esa noche se desmoronaría al instante. Se movía en silencio, abriéndose paso a través del tenue resplandor naranja que dejaba el calor residual. La forja aún irradiaba calor. El aire estaba cargado con el olor a humo y metal fundido. Lupus olfateó el aire con cuidado. No había olores frescos. Ningún cambio en la temperatura que indicara la presencia de alguien cerca. El único rastro persistente era el intenso olor a hollín que impregnaba todas las superficies. Bien, pensó. Al menos eso funcionó. Nadie se quedó esta noche. Recorrió las zonas que le eran familiares, las que él y los demás forjadores usaban durante el día. Mesas, herramientas, martillos, suministros, trozos de cristales de bestia y rejillas de refrigeración. Todo parecía exactamente igual que cuando se había ido, solo que ahora las cosas estaban ordenadamente guardadas, en su sitio. Nada fuera de lo normal. Nada sospechoso. Y eso, más que nada, puso a Lupus nervioso. Porque si aquí afuera no ocurría nada extraño, entonces la única respuesta estaba más adentro. Solo quedaba un lugar real por revisar. Su mirada se desvió hacia la enorme estructura que dominaba el centro de la forja, el horno principal. Una imponente construcción metálica que rugía con llamas sobrenaturales durante el día. Era el corazón de la forja, alimentada por antigua tecnología enana y accionada por técnicas que Lupus aún no comprendía del todo. También estaba prohibido. Siempre prohibido. Incluso para los falsificadores. Durante el día, las llamas ardían sin parar. Por la noche, el horno se extinguía, pero el calor persistía tan intenso que entrar seguía siendo peligroso. Incluso Lupus sintió que el sudor se le acumulaba en la nuca al acercarse. Hoy, sin embargo, notó algo extraño. Las llamas habían sido completamente apagadas. No se filtraba calor. Ni rastro de fuego residual. Solo un silencio silencioso, casi inquietante. Los instintos de Lupus se despertaron. Lleva ardiendo todo el día. ¿Cómo es que hace tanto frío ahora? Aquí debería seguir humeando. Una parte de él se sintió aliviada. Si las llamas no estuvieran activas, no tendría que caminar a través del fuego literal. Pero otra parte de él se sentía incómoda. Algo en esto no era natural. Con una respiración lenta, Lupus puso la mano sobre el pesado pestillo de hierro. Estaba caliente, pero no abrasador. Buena señal. Abrió la puerta. El metal crujió suavemente y una pequeña nube de ceniza se desprendió como un suspiro. El interior del horno era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. Una caverna de paredes metálicas, aún débilmente brillantes por el calor residual, y capas de ceniza oscura cubriendo el suelo. Él entró. Al instante, sintió el aire denso adherirse a su piel. El horno olía a metal quemado, humo viejo y algo más, algo metálico y afilado. Examinó el interior. A primera vista, nada parecía extraño. Armas colgaban ordenadamente en las paredes curvas. Espadas, lanzas, hachas, todas forjadas por manos expertas. Lupus abrió los ojos de par en par. Estas armas se sienten diferentes. Fuertes. Casi como si estuvieran lamando. Resistió el impulso de tocarlos. Se recordó por qué estaba allí. Un poco más adelante, justo donde normalmente estallan las llamas durante el día, Lupus notó algo fuera de lugar. 4 grilletes metálicos yacían incrustados en el suelo, 2 para las muñecas y 2 para los tobillos. Unas pesadas cadenas los unían, atornilladas a la pared del horno. Un refuerzo de cristal de bestia brillaba tenuemente sobre su superficie. Lupus se agachó y tocó los grilletes. Estaban fríos. Fuertes. Mucho más fuertes que cualquier cosa que un herrero normal pudiera hacer. Estos no son grilletes comunes,
susurró. Es equipo de bestia. Hecho a medida. Y solo sirve para una persona. Su cuerpo se tensó. Alguien había sido inmovilizado allí. Recientemente. Y voluntaria o involuntariamente. Retenido dentro de un horno. Lupus sintió un escalofrío recorrer su columna a pesar del calor. ¿Quién estaría encerrado aquí? ¿Por qué en el único lugar donde ningún hombre lobo puede acercarse cuando las llamas están activas? No quedaba nada más en la habitación. Ninguna marca. Ningún olor lo suficientemente fuerte como para identificarlo. Solo los grilletes, las armas y el inquietante vacío. Lupus salió rápidamente, obligándose a no correr, y volvió a salir por la misma chimenea. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por las implicaciones de este descubrimiento. Horas después, los tres se encontraron en la azotea de los dormitorios. El cielo estaba oscuro, las estrellas se dispersaban tenuemente sobre ellos, y la mayoría de los hombres lobo dormían o se preparaban para pasar la noche. Galdark también se había unido a ellos, ansioso por saber qué habían descubierto. Lupus terminó de relatar todo lo que vio. «Qué raro», murmuró Galdark, frotándose las sienes. Ya había estado dentro de ese horno. Definitivamente no estaban allí. Los grilletes, todo ese montaje, no formaba parte de la forja en aquel entonces. Gary tragó saliva, con la garganta apretada. ¿Crees que podría tener algo que ver con la luna llena? Los grilletes parecían estar hechos para sujetar a un hombre lobo. Unsoku podría haber maldecido a la esposa de Jack o algo así. Tal vez se transforma sin control. Que asinti pensativo. Podría ser. Pero el problema es que la esposa de Jack sigue siendo vista por la ciudad, ¿verdad? No a menudo, pero sí lo suficiente. Y si fuera peligrosa, ¿no la estaría manteniendo Jack escondida? Exactamente, añadió Lupus. Si necesitara que la sujetaran, ya estaría encerrada. Galdark levantó ambas manos, deteniendo el torrente de especulaciones. Su voz tembló levemente, no por miedo, sino por frustración. ¿Has descubierto por qué Jack se comporta de forma extraña? Porque todo esto, su familia, la forja, el hospital, nada tiene sentido en conjunto. Que inhal profundamente. Aún no lo he descubierto. Su voz era baja, concentrada. Pero estamos cerca. Solo nos falta una pieza. Se volvió hacia Gary. Gary, cuéntame todo lo que viste dentro de la casa. Cada detalle. No te saltes nada. Gary repitió sus pasos, explicando cómo entró por el techo, cómo el lugar olía a desuso, cómo las habitaciones estaban destrozadas, las marcas de arañazos, las ventanas tapiadas, todo. Que escuch atentamente. Su expresión cambió gradualmente, de la confusión a la preocupación, y luego a algo mucho más serio. Lupus y Galdark esperaban ansiosamente. Finalmente, Kai miró hacia arriba. Espero equivocarme, dijo en voz baja. Pero Lupus, vamos a necesitar que entres en ese horno otra vez. Lupus perpetuo. De noche otra vez. No, dijo Kai negando con la cabeza. Durante el día. Capítulo 1632. Durante el día, parte 1. Los tres se reunieron en la azotea de su dormitorio, contemplando la lejana forja, donde densas columnas de humo oscuro se elevaban hacia el cielo. Desde allí, el calor titilaba visiblemente sobre los edificios, e incluso el lejano sonido metálico del metal contra el metal resonaba con claridad en el aire. Necesitaban un plan que les permitiera entrar al enorme horno central durante el día, mientras todos los forjadores de la manada ala roja trabajaban en el interior. No fue fácil. No era ni remotamente seguro. Pero si querían descubrir la verdad tras el extraño comportamiento de Jack, la familia desaparecida y la casa destrozada que Gary había descubierto, necesitaban respuestas, y las respuestas bien podrían estar dentro de ese horno prohibido. Sé que esto va a parecer una locura, dijo Gary, inclinándose hacia adelante con ambas manos agarradas a la barandilla. Entrecerró los ojos al ver el humo que subía. Pero podríamos intentar correr y saltar desde arriba. Kai se giró lentamente hacia él, con una expresión entre la incredulidad y el horror.
Lupus habló primero. Ese horno está increíblemente caliente, dijo Lupus, sacudiendo la cabeza con firmeza. Todo el calor sube directamente por arriba. Entrar desde arriba significaría pasar por el punto más caliente. Ahí es donde se concentran las llamas antes de extenderse por los canales. Golpeó su garra contra la piedra del tejado mientras hablaba, más como un maestro corrigiendo a un estudiante imprudente que como un guerrero discutiendo una estrategia. Es diferente entrar un momento de noche, continuó Lupus. Cruzar el borde de las llamas cuando el horno está apagado es factible. Pero durante el día, la temperatura se dispara. El caparazón atrapa el calor en su interior y hace que todo se multiplique por 10. Ni siquiera nuestros cuerpos de hombre lobo saldrán ilesos. Gary soltó una risa nerviosa. Claro, sí. Si tuviéramos todos nuestros poderes, no habría problema. Mi forma de licántropo ceniza resiste el calor extremo, pero en este estado la supresión del sistema no permite que sea active. Y recuerda lo que el sistema nos dijo originalmente, añadió Kai. Si morimos aquí, moriremos en la vida real. Esto no es como el antiguo entrenamiento del mundo bestia. No podemos poner a prueba nuestros límites a la ligera solo porque es cosa del pasado. Se hizo un silencio momentáneo mientras los tres contemplaban los edificios. Todas las opciones obvias eran mortales. Saltar desde arriba implicaba el riesgo de quemarse vivo. Entrar desde fuera significaba atravesar la forja en plena actividad, lo cual era igual de suicida. Y colarse desde la planta baja implicaba el riesgo de ser atrapados por docenas de artesanos hombres lobo entrenados. Finalmente Kai exhaló con fuerza, aplaudiendo. De acuerdo. Haremos lo de siempre. Usar nuestras fortalezas, causar caos y rezar para que el sistema no decida castigarnos. Así nació su plan. Cuando los tres entraron nuevamente a la forja esa tarde, fingiendo que querían otra lección, la reacción del forjador jefe fue inmediata y dramática. ¿Ustedes dos otra vez?, gruñó el viejo hombre lobo, frotándose las sienes antes de bajar las manos con desesperación. No. Inútiles. Absolutamente inútiles. ¿Alguno de ustedes ha cogido un martillo alguna vez? ¿Han creado algo con las manos? ¿Algo en absoluto? Gary murmuró en voz baja. Cuenta un martillo de guerra, pero no discutió. Sabía exactamente a qué se refería el falsificador. Kai no era mejor. Ambos eran inútiles en cuanto a artesanía, recordando con exactitud su intento anterior, donde el forjador jefe casi lloró al verlos arruinar metales en perfecto estado. Mientras tanto, Lupus se deslizó con naturalidad a su puesto en la parte trasera, martillando con seguridad, ganándose pequeñas muestras de aprobación de los falsificadores cercanos. Ya no necesitaba supervisión, lo cual era perfecto para la siguiente etapa de su plan. Gary volvió a tomar su martillo, y el sonido de sus malos intentos llenó la zona. Los golpes torpes, los golpes a destiempo, el metal doblándose en ángulos extraños. Kai golpeó el metal caliente demasiado pronto, demasiado tarde o en un ángulo completamente equivocado. Saltaban chispas por todas partes. ¡Hoy!, espetó Kai de repente. Lo estás haciendo mal. ¿Estás trabajando con los ojos cerrados? Claro que lo hago con los ojos cerrados. Espero, Gary. Cada vez que blando este estúpido martillo, saltan chispas por todas partes. Y mira el tuyo, tu arma no se endurece nada. Sigue hecha papilla. ¿Qué dijiste? Gruky. Sus voces eran deliberadamente más altas, con el tono perfecto para llamar la atención. Varios falsificadores se detuvieron a mitad del golpe y miraron de reojo. Gary golpeó su trozo de metal medio formado. Si tu arma ni siquiera se endurece, quizás sea porque tienes un problema con que las cosas no se endurezcan en general. La mandíbula de Kai cayó y la risa estalló a su alrededor. Oh, tú lo pediste. Gritky. Agarró su arma recién afilada, todavía desafilada, sin afilar y totalmente inadecuada para el combate, y la apuntó directamente a Gary. Gary reaccionó al instante. Su brazo se transformó, los músculos se abultaron y el pelaje se extendió por la extremidad. Usó ki para endurecerla aún más, bloqueando el golpe con precisión.
El arma sin filo se dobló contra su brazo como arcilla húmeda. Los falsificadores gritaron sorprendidos. Y fue entonces cuando Kai rugió y se transformó por completo. Su forma de hombre lobo emergió al lanzarse hacia Gary. Gary también se transformó, enfrentándolo de frente. Ambos chocaron, rodando por el suelo de la forja, gruñendo y rugiendo dramáticamente. Los falsificadores retrocedieron y luego comenzaron a vitorear. Parece que tendremos una pelea real. Están igualados. No hay necesidad de detenerlos todavía. ¡Qué buen entretenimiento! El forjador jefe, mientras tanto, se frotó la frente con un profundo suspiro. Sabía que algo saldría mal hoy, pero nunca imaginé esto. Todas las miradas estaban fijas en Gary y Kai, tal como estaba previsto. Y mientras el caos alcanzaba su punto máximo, mientras los trabajadores de la forja gritaban y daban vueltas alrededor de la pareja en disputa, nadie notó que la gran puerta del horno se abría silenciosamente. El lupus se coló en el interior. El calor lo golpeó al instante, una intensa pared de aire abrasador que le quemó la nariz y le dolió los ojos. Las llamas titilaban frente a él, subiendo y bajando en oleadas constantes. Apretó los dientes, activando cada gramo de I que podía mover por su cuerpo para resistir las llamas. Él siguió adelante. Su visión se volvió borrosa por un momento por el calor, pero luego se aclaró. Y lo que vio en el centro del horno lo congeló más efectivamente de lo que el hielo jamás podría hacerlo. Una mujer, encadenada por las muñecas y los tobillos, atado al suelo del horno con lo que parecían grilletes de nivel bestial. Los mismos grilletes que había visto la noche anterior, solo que ahora, en lugar de estar vacíos, sujetaban a alguien. Alguien vivo. Capítulo 1633. Durante el día, parte 2. Lupus se quedó mirando en silencio. Una persona viva y respirante estaba encadenada frente a él. Cuando descubrió los grilletes la noche anterior, no supo si eran ataduras viejas, equipo olvidado o algo usado recientemente. Incluso cuando Kai insistió en que regresara durante el día, Lupus no comprendió del todo por qué. Pero ahora, al ver a la mujer suspendida en el centro del horno, con los brazos levantados, las muñecas atadas y los tobillos pegados al suelo, todo encajó instantáneamente. No conocía su rostro. Nunca la había visto. Ni siquiera había escuchado una descripción lo suficientemente detallada como para reconocerla. Y, sin embargo, con un solo aliento, supo exactamente quién era. La esposa de Jack. El cabello de la mujer era completamente canoso, cada hebra deslavada, envejecida prematuramente, pero su piel era suave, juvenil, casi inquietantemente intacta por el tiempo. Sin arrugas, sin flacidez, nada que coincidiera con lo que su cabello sugería. Creaba un contraste inquietante, como dos personas diferentes unidas en una. Pero esa no fue la parte que lo confirmó para Lupus. Era el olor. Ahora que estaba cerca, el olor que emanaba de su cuerpo le decía toda la verdad. Sin duda. Sin conjeturas. Ella es la pieza que faltaba. Kai lo sabía. Kai ya lo sabía todo incluso antes de venir aquí. La mujer se estremeció cuando finalmente lo vio claramente, tirando de las cadenas instintivamente antes de recordar que ese movimiento era imposible. «Espera. ¿Quién eres?», susurró con urgencia. Ni siquiera presa del pánico levantó la voz. La mantuvo baja, controlada, porque sabía mejor que nadie debía saber que estaba allí. Nadie debía presenciar esto. «Nunca te había visto», repitió. «¿Eres de la manada?». Lupus tragó saliva con dificultad, obligándose a hablar. «Lo siento», dijo de inmediato. «Sé que esto puede ser un shock para ti. Me uní a la manada hace poco, y estaba buscando respuestas a algo. Parece que las he encontrado». Todo su instinto le decía que debía irse. No solo tenía que colarse en el horno, sino que tenía que escabullirse de nuevo antes de que alguien se diera cuenta de lo que había hecho. Kai y Gary se arriesgaban afuera para crear la distracción que necesitaba. No podía perder el tiempo. Pero antes de que pudiera retroceder, la mujer habló de nuevo, con el miedo temblando en su voz. «Espera. No le digas a nadie que estoy aquí.
No les digas lo que viste. Por favor. Lupus hizo una pausa y se giró hacia ella nuevamente, tratando de leer su expresión a través del calor y la luz parpadeante del fuego. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. No nos conocemos, ¿verdad? Lily, Respondió en voz baja. El nombre se le hizo un nudo en la garganta, pero pareció aliviada de que la reconocieran. me llamo Lily. ¿Por qué estás en un lugar como este?, preguntó Lupus. Quizás si lo entiendo, no habrá razón para que les diga nada a los demás. Lily Dudo. Bajó la mirada. Su cabello gris caía ligeramente hacia adelante mientras las cadenas vibraban levemente. Lupus pudo ver el conflicto en sus ojos. El miedo a ser descubierta luchaba contra el miedo a ser malinterpretada. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y silencioso. Ahora mismo, estoy enferma, susurró. Estoy muy enferma. No sé qué me pasa. No sé por qué hago lo que hago. Y por eso, tengo que quedarme aquí, lejos de todos. No puedo arriesgarme a enfermar a nadie más, ni a hacerles daño. Su voz se quebró, pero ella siguió adelante. Jack, lo hace todo por mí. Todo lo que le has visto hacer, todo lo que dicen en susurros, es por mí. Le dije que me trajera aquí. Se lo rogué. Porque no quiero hacerle daño a nadie. Y ahora mismo, está intentando encontrar una cura. Está haciendo todo lo posible para ayudarme a mejorar. Ella levantó ligeramente sus manos atadas, pero las cadenas la detuvieron, obligándola a bajarlas de nuevo. Incluso quedarse aquí es parte del proceso de curación, dijo. Lupus perpedio. El calor dentro del horno era brutal. El sudor le resbalaba por la frente en gruesas gotas, evaporándose casi tan rápido como se formaba. Las llamas estaban tan cerca que quemaban el acero. No podía imaginar a nadie parado allí ni un minuto, y mucho menos viviendo allí. ¿Es esto realmente un tratamiento? ¿O solo un lugar para esconderla donde nadie se atrevería a buscarla? No sabemos si esto funcionará, continuó Lily en voz baja. Pero él lo está intentando. Y estoy dispuesta a intentar lo que sea necesario si eso significa no lastimar a nadie más. ¿Cómo te enfermaste?, preguntó Lupus. Inclinó ligeramente la cabeza, intentando escuchar cualquier movimiento en el exterior. Pero dentro del horno, el rugido de las llamas resonaba en las paredes. La carcasa metálica absorbía el sonido. Era, en muchos sentidos, el escondite perfecto a prueba de sonido. No estoy segura, dijo Lily. Su voz volvió a temblar. No sé cómo empezó. No sé cómo cambié. Recuerdo fragmentos, pero nada tiene sentido. Siento como si estuviera maldita. Las lágrimas corrieron por su rostro antes de limpiarlas rápidamente con el limitado movimiento que tenía. Lupus cerró los ojos por un momento. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, fuera cual fuese la extraña enfermedad que padecía, esto no era algo que ella hubiera elegido. Y Jack, en su desesperación, se había enredado con un Soku, intentando arreglar algo que ninguna persona normal podría arreglar. Lo mantendré en secreto, dijo Lupus finalmente. Jack ya tiene mucho de qué preocuparse, y parece que le espera una gran tarea. No se lo diré a los demás. El alivio invadió instantáneamente el rostro de Lily. Gracias, susurró. Intentó limpiarse la mejilla manchada de lágrimas, pero los grilletes la detuvieron de nuevo. El leve ruido metálico resonó en el horno. Deberías irte ya, le advirtió. Jack Legara pronto. Lupus Asensio. No sabía exactamente cómo Jack había entrado al horno. El método de Gary para subir desde arriba era improbable, pero finalmente entendió por qué Jack siempre llegaba antes del anochecer. Bien, él necesita entregarle su sangre. Capítulo 1634. ¿Qué es ella? Cuando Lupus salió del horno, sacudiéndose el hollín de los brazos y sacudiéndose el calor persistente, lo primero que vio lo hizo detenerse. Kai y Gary habían intensificado las cosas. Mucho. De hecho, estaban dando un espectáculo tan intenso que Lupus casi dudó de si seguían actuando. Gary sujetaba a Kai boca abajo por ambas piernas, como un luchador a punto de ejecutar un dramático golpe final. Entonces,
Con un fuerte grito, Gary azotó a Kai directamente al suelo. El polvo se levantó a su alrededor cuando Gary retrocedió, levantando la barbilla con orgullo y asintiendo como si acabara de ganar un cinturón de campeón. Al parecer, todos esos días que Gary pasó viendo lucha libre no fueron en vano. Este era su momento. Su debut en el escenario. Y Kai, a pesar de su habitual seriedad, sorprendentemente se le daba bien seguirle el juego. Giró el cuerpo de forma exagerada, rodando con los movimientos para no lastimarse, lo que le permitió a Gary lanzarlo como si no pesara nada. Los forjadores que los rodeaban disfrutaban del espectáculo. Rieron, gritaron, se inclinaron sobre los yunques para ver mejor y vitorearon cada movimiento dramático que realizaban. Para ellos, era entretenimiento gratuito en medio de una dura jornada laboral. En ese momento, clang, un martillo enorme golpeó el suelo, y el sonido resonó por la forja como un trueno. Todas las cabezas se volvieron hacia el origen del ruido, y la sala quedó en silencio. Lupus se quedó allí, con el martillo todavía vibrando en su agarre. «Deberían parar ya», dijo Lupus con calma, y su voz resonó en la silenciosa forja. «Antes de que alguien salga gravemente herido». El momento no pudo haber sido más oportuno. Ese único impacto rompió el impulso de la batalla simulada a la perfección. Gary se congeló al instante en plena pose, y Kai fingió que estaba a punto de lanzarse de nuevo, pero se detuvo convenientemente, sacudiéndose el polvo. Todos lo entendieron. La distracción había cumplido su propósito, y Lupus había cumplido su tarea. Con la pelea resuelta, los tres salieron de la forja y se dirigieron a los dormitorios. Sus pasos eran lentos y despreocupados, pero todos sentían la misma intensa expectación. Al llegar a su punto de encuentro habitual en la azotea, el que estaba a salvo de oídos curiosos, se acomodaron, esperando a que Lupus les diera la noticia. No tuvieron que esperar mucho tiempo. «Había alguien dentro», dijo Lupus con tono serio. Era la esposa de Jack. Los ojos de Gary se abrieron de par en par, como si fueran a salírsele del cráneo. ¿La esposa de Jack está en el horno? ¿Qué? Kai, por otro lado, reaccionó con solo una exhalación silenciosa. Sin sorpresa. Sin confusión. Sin una exclamación de sorpresa. Simplemente asintió, como si esto fuera justo lo que había esperado desde el principio. «Hay más, ¿verdad?», preguntó Kai. Lupus Asensio. Claro. Lo supe en cuanto la vi. Estaba encadenada, encerrada allí. No sé por qué, pero lo que sí sé es que es una vampira. Gary parpadeó un par de veces, como si su cerebro necesitara reiniciarse. De todas las explicaciones que había preparado, esa no era una de ellas. Estaban en un campamento de hombres lobo, rodeados de hombres lobo, con reglas sobre ellos y gente que podía transformarse en hombres lobo. Se suponía que los vampiros ni siquiera existían allí. «Jack ha estado yendo al hospital a sacarse sangre», dijo Kai. «Seguro que va todos los días por alguna razón. Quizás tenga que ser fresca. Quizás sea de un tipo específico. ¿Quién sabe?». Gary tragó saliva con dificultad, con los instintos agitados, inquietos. La calma de Kai lo empeoró. «Y la oscuridad en la casa», continuó Kai, mirando a Gary. Ese era el detalle importante. Todas las ventanas estaban oscurecidas, no había luz por ningún lado. Eso significa que lo notó primero en casa. Algo pasó allí, y ella intentó bloquear la luz del sol. Gary asintió lentamente mientras las piezas se encajaban. Los platos destrozados, los armarios rotos, los arañazos en las paredes. No fue una pelea de hombres lobo. No fue un robo cualquiera. Era Lily. Y basándonos en lo poco que sabíamos, dijo Kai, la gente solo la veía de noche. Incluso antes de que todo esto empezara, la sincronización coincide. Tampoco sabía cómo se conectaba la forja, pero eso sigue sin explicar por qué está encadenada. Si solo necesitaba oscuridad, podría haberse quedado en la casa. «Cierto», confirmó Lupus. Dijo que era parte de un proceso de curación. «Creo que están probando todo lo posible. Calor intenso, aislamiento, lo que crean que pueda ayudar.
El silencio se apoderó de ellos mientras Gary procesaba todo. Eso debe ser horrible, murmuró Gary. Ser un vampiro en un campamento de hombres lobo. ¿Pero quién le hizo esto? ¿Fue un Soku? Pensé que era algo así como el rey de los hombres lobo o algo así. ¿Cómo se convirtió la esposa de Jack en vampiro? Eso, admitió Kai, quizás sea algo que debamos preguntarle directamente a Jack. Y hay otra cosa que no me queda clara. Antes de que Kai pudiera continuar, se oyeron pasos acercándose a la azotea. Se giraron y vieron a Galdark subiendo, con una expresión mezclada de preocupación y estrés. Ni siquiera esperó a recuperar el aliento. ¿Y bien? Ya descubriste por qué Jack se ha estado comportando de forma extraña. Que asinte. Seremos sinceros contigo. No te explicaremos cómo lo sabemos, pero hemos descubierto la razón. Es por su esposa, Lily. Galdark frunció el ceño. ¿Su esposa? Que respir hondo. Es una vampira. Una larga pausa llenó el aire. De esas en las que los pensamientos se enredan en el silencio. De esas en las que la mente intenta decidir si ha oído bien. Finalmente, Galdark abrió la boca. ¿Es una qué? ¿Qué es un vampiro? Capítulo 1635. ¿Qué es un vampiro? ¿No sabes qué es un vampiro? Preguntó Kai, casi abalanzándose y abriéndose paso entre los otros dos. Arqueó las cejas y, por una fracción de segundo, la seriedad en su rostro lo hizo parecer como si se lo estuviera cuestionando todo sobre esta época. ¿Qué pasa? ¿Es algún tipo de enfermedad? Preguntó Galdark. Su confusión era genuina. Su voz tenía el tono de alguien que ansiaba desesperadamente una explicación sencilla. Podría decirse eso, dijo Lupus con una sonrisa para sus adentros, aunque no era el momento adecuado. Se cruzó de brazos, dejando que Kai tomara la iniciativa, pues era evidente que Kai ya había deducido muchas más cosas. Kai no respondió todavía. Miró al suelo, con los labios apretados, porque por fin todo estaba tomando forma. Había algo que lo preocupaba desde hacía tiempo, porque no había descubierto la respuesta antes, y ahora todo encajaba en su cabeza. Estaba tan confundido, dijo Kai en voz alta. Teníamos informes de que otros habían visto a Lily por ahí, la habían visto caminando por el asentamiento, incluso hablando con otros. Aunque había buenas razones para dudar de la veracidad de esos informes, dado que la manada desconocía la situación, no tenían motivos para mentir. Él meneó la cabeza ligeramente, molesto consigo mismo. Y la respuesta sencilla es que no mentían. Incluso si percibieran que Lily era diferente, o se sintieran inquietos a su alrededor, no lo habrían relacionado con Lily. Quizás habrían pensado que estaba probando algún nuevo perfume o algo así. Y sin saber nada de vampiros, no pudieron establecer esa conexión. Además, el horno, con Lily en el centro del horno con el intenso calor, habría impedido que el olor saliera del lugar por completo. Mientras Kai se sentía satisfecho de no haber obtenido la respuesta antes, Gary y Lupus intercambiaron una mirada, preguntándose aún cómo era posible que los hombres lobo de esa época ni siquiera supieran de la existencia de los vampiros. Para ellos, esto era conocimiento básico, incluso historia antigua. Tendrás que dejar de murmurar y explicarme la situación para que pueda entenderlo, dijo Galdark. Ahora había desesperación en sus ojos. Necesito saber por qué Jack ha estado actuando así. Que enjal lentamente. Tenía que encontrar la manera de responder sin decir demasiado ni crear pánico. El mayor problema era que ni siquiera él sabía que vampiros había en esa época. ¿Se estaban escondiendo? ¿Se habían extinguido? ¿Tenían un asentamiento en algún lugar? ¿O era Lily realmente una de las primeras? El poder de los vampiros debía ser respetado. Y sin comprender el conocimiento de la época, no podían simplemente afirmar demasiado como un hecho. Vampirismo. Respondió Kai finalmente. Como dijo Lupus, se puede considerar una enfermedad rara. Tiene dos características principales. Una de ellas es que la luz solar durante el día le afecta gravemente. Los ojos de Galdark se abrieron de par en par. Repasó cada recuerdo reciente de Lily, su ausencia durante el día,
sus repentinos cambios de comportamiento, su tez pálida. Ahora, con esta explicación, las piezas encajaban demasiado bien. El segundo problema del vampirismo, continuó Kai, es que acaban sufriendo una intensa sed de sangre. La comida normal ya no lo satisface. Kai entonces miró a Lupus, pues solo conocía los hechos básicos. Lupus, al haber interactuado más de cerca con vampiros, captó la explicación. Cierto, dijo Lupus. Y si no se consume sangre durante cierto tiempo, se convierten prácticamente en una bestia que ataca a todo lo que ven. Jack debió de darse cuenta de todo esto muy rápido por alguna razón, y probablemente por eso la encerró en el horno. No cabía duda. Si los vampiros eran un concepto completamente nuevo para los hombres lobo de aquella época, ¿cómo supo Jack que su esposa necesitaba sangre? La verdad habría sido oscura. La situación debió de tornarse violenta varias veces. Jack debió verse obligado a intervenir una y otra vez hasta que finalmente comprendió que ansiaba, y que la detenía. Estas personas que tienen estos rasgos, esto es lo que llamamos vampiros, dijo Kai. Galdark permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra. Incluso en un mundo lleno de magia, la idea de que un humano se convirtiera en algo que se alimentara de sangre era casi insoportable. Pero los tres frente a él no tenían motivos para mentir. No parecían confundidos. No parecían inseguros. Estaban afirmando hechos. Gracias por la información, dijo Galdark finalmente. Hay algunas cosas que necesito comprobar, cosas que necesito confirmar. Si resulta ser cierto, volveré a contactarte. Sin decir otra palabra, dio un paso atrás y luego simplemente se dejó caer del tejado, aterrizando abajo como si tuviera prisa por encontrar respuestas de inmediato. El silencio se prolongó por un momento mientras los tres lo vieron irse. Así que los hombres lobo no saben nada de los vampiros, dijo Lupus con un suspiro. Son razas que han sido enemigas durante mucho tiempo. Es una pena que su esposa, precisamente, haya terminado así. Lo que quiero saber, dijo Gary, frotándose la nuca, es que, ahora que sabemos todo esto, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Van a enfrentarse Steve y Jack por esto? Y si lo hacen, ¿de qué lado nos ponemos? Su voz temblaba levemente, no por miedo, sino por el peso de la decisión. El campamento de los hombres lobo, el liderazgo de Steve, la lealtad de Jack, la condición de Lily, todo parecía una mecha a punto de explotar. Kai aún no respondía. Su mirada se desvió hacia la distancia, hacia el calor abrasador de la forja, hacia el horno que ahora albergaba una verdad que ninguno de ellos esperaba. Capítulo 1636. La gran carga. Entonces, ¿crees que fue un Soku quien hizo esto? Preguntó Gary. Los tres no habían visto a Galdark desde que éste les dijo que necesitaba concentrarse y averiguar algunas cosas por sí mismo. Imaginaron que estaba decidiendo si confrontar a Jack directamente o investigar la verdad sobre los vampiros, intentando ver si sus afirmaciones coincidían con algo que él pudiera confirmar por sí mismo. Aún así, la situación le pesaba mucho a Gary, y sabía que necesitaban hablar de ello. Así que, en el campo de entrenamiento, los tres se sentaron lejos de los demás, fingiendo simplemente observar los ejercicios. Creo que es posible, respondió Kai. Desconocemos las limitaciones de sus habilidades y desconocemos el alcance de su implicación. Pero si me preguntas si fue él quien causó esto directamente, la respuesta probablemente sea no. Tal como están las cosas ahora, entre los vampiros y los hombres lobo, no creo que un Soku hubiera permitido que los vampiros llegaran tan lejos. No con la influencia que eventualmente tendrán. Kai se recostó sobre sus manos, mirando fijamente el campo mientras los hombres lobo entrenaban con armas de madera, completamente inconscientes de la conversación que ocurría a unos metros de distancia. Pero, continuó, es muy probable que esté involucrado. Y es muy probable que esta situación sea el detonante de las peleas entre ellos. De lo que estoy seguro, sin embargo, es de que no haremos nada. ¿Hablas en serio?, respondió Gary, casi ofendido por la naturalidad con la que Kai lo dijo. Lo soy. Sé que es difícil. Sé que todo parece real, y probablemente lo sea, pero ya sucedió.
Dudo que nada de lo que hagamos cambie nuestro mundo. Si el medallón realmente quisiera que cambiáramos las cosas, no habría suprimido nuestros poderes. Los ojos de Kai se entrecerraron, recordando cada momento en el que se habían visto obligados a luchar sin su verdadera fuerza. Nos habría permitido intervenir, dijo. Nos habría permitido tener un impacto. Pero ya hemos conocido a varias personas en este mundo que son más fuertes que las versiones reprimidas de nosotros. Son las figuras clave aquí. Creo que está claro que quiere que veamos algo, y el sistema simplemente nos está guiando por el camino. Entonces, ¿por qué nos hacen elegir un bando si no vamos a tener ningún impacto? Preguntó Lupus. Porque el sistema en sí probablemente es limitado, dijo Kai. Necesitaba una manera de asegurarnos de que viéramos ambos lados de lo que estaba sucediendo. Pero probablemente no tenía forma de saber si nos encontraríamos primero con el grupo de Steven o con el de Jack. Así que usó esa opción para mantenernos en movimiento, para asegurarse de que no nos quedáramos en un solo lugar. Él miró entre ellos. Como dije, es poco probable que nuestra participación lleve a algo. ¿De verdad crees que, incluso si los tres decidiéramos ayudar a Steve y a su manada, podríamos ayudarlos a ganar? La respuesta era obvia. Habiendo visto la fuerza bruta de los hombres lobo en esta era, y habiendo presenciado la fuerza de la naturaleza que solo Jack parecía poseer, los tres sabían que su fuerza era insignificante en comparación mientras estaban reprimidos. Sé que quieres contarles que son los vampiros, dijo Kai. Quieres advertirles sobre lo que podría pasar en el futuro. Pero eso tampoco ayuda con la situación actual. Solo tenemos que esperar y dejar que las cosas se resuelvan. ¿Así que ya lo has decidido? Preguntó Lupus. ¿Crees que deberíamos unirnos a Jack? ¿Ver cuál es la siguiente parte de la misión? Como dije, respondió Kai, no creo que sea una elección. Es más bien una ilusión para impulsarnos. Y de las dos opciones, nos resultará más fácil quedarnos con Jack mientras observamos lo que realmente sucede. Gary apretó los puños con fuerza. Imágenes destellaron en su mente. Un enfrentamiento entre Jack y Steve, las manadas luchando entre sí, la sangre estallando a su alrededor. Si presenciaban la caída de la manada de Steve, ¿podría quedarse allí sin hacer nada? Aunque este mundo no fuera suyo, aunque ya estuviera escrito, ¿sería capaz de ver morir a quienes había entrenado con él? Gary no estaba seguro. Y sentía que, si las cosas llegaban a ese punto, lucharía, dijera lo que dijera Kai, si eso significaba evitar que dos hombres lobos se destrozaran. Mientras tanto, Galdark estaba en la sala principal donde Jack solía trabajar. Permanecía en silencio, paseándose lentamente por la habitación, con la mirada vagando entre las pilas de notas, mapas y documentos. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo sabían esos tres de esta enfermedad? ¿Era algo que habían aprendido viajando con la manada de Steve? ¿Algo de las aldeas de las que decían provenir? ¿O algo aún más extraño? Ads by Pub Future. Pub Future Ads. Estas preguntas le rondaban la cabeza, pero había podido confirmar una cosa tras otra. Jack sí había visitado el hospital a diario, y otros solo habían visto a su esposa por la noche. Las piezas se encajaban de forma inquietante. Así que solo quedaba una cosa por hacer. ¿Vas a decir algo?, preguntó Jack finalmente. Estaba sentado en su escritorio, con pluma en mano, pero sin escribir. Dijiste que tenías preguntas importantes, pero has estado dando vueltas. Me cuesta concentrarme. Galdark dejó de caminar. Se giró lentamente hasta quedar frente a Jack. Su voz se suavizó. Lo siento, dijo Galdark. Siento no haberme dado cuenta de la carga que has llevado sobre tus hombros. Se lo de tu esposa, se lo de Lily. La mano de Jack se congeló sobre el papel. Se quedó sin aliento. Por un instante, la máscara que usaba a diario se quebró. Y en ese momento, Galdark vio el dolor que había estado ocultando. Capítulo 1637. Cuando empezó. Bueno, eso fue decepcionante, dijo Gary, bajando los hombros. Pensé que la pantalla del sistema aparecería y diría misión completada, y luego pasaríamos a la siguiente etapa. Pensé lo mismo.
Lupus asintió, y de repente se animó. Quizás no podamos solo pensarlo. Quizás tengamos que decirlo en voz alta. Se aclaró la garganta dramáticamente. Sistema, declaramos que elegimos apoyar a la manada de Jack Dem. Él esperó. Los tres esperaron. No pasó nada. Sin din. Sin texto. Ni siquiera un parpadeo. Las mejillas de Lupus se tornaron un tono más rojas cuando Gary levantó lentamente una ceja. Quizás, dijo Gary, intentando mantener la compostura, tengamos que decir las palabras y hacer alguna pose. Levantó los brazos y adoptó varias posturas heroicas exageradas, incluso apuntando al cielo. Pero por más combinaciones absurdas que intentara, el sistema no reaccionaba. Supongo que es como dicen, dijo Kai secamente. Las palabras no importan tanto. Serán nuestras acciones las que decidan qué lado elegimos. O podría ser solo un evento cronometrado. Tendremos que esperar hasta que llegue el momento. De vuelta en la sala de reuniones, Jack permaneció sentado en su escritorio, atónito por lo que acababa de oír. La tinta de su pluma temblaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jack primero. Su voz temblaba, algo que nadie le había oído decir nunca. Y fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto se había quebrado su compostura. No. Fue una tontería. No me habrías confrontado a menos que ya hubieras descubierto la verdad. Supongo que la verdadera pregunta es, ¿cómo lo descubriste? Actuabas de forma extraña. Tenía que saber por qué, dijo Galdark, dando un paso al frente. Su postura era rígida, pero su mirada era dulce. Espero que no me odies por ello, pero al principio, te veía salir del campamento todos los días. Descubrí que ibas al hospital, entre todos los lugares posibles, a recoger sangre. Jack bajó la mirada. Y los demás dijeron que Lily se comportaba de forma extraña, continuó Galdark. No la había visto durante el día, ni una sola vez. Poniendo todo junto, me llevó a investigar el Forgrey. No sé qué está pasando, pero Lily está allí porque está enferma. No. Galdark decidió no decirle a Jack que habían sido los demás quienes descubrieron todo esto. En ese momento, Jack se encontraba en una frágil línea entre la fuerza y el colapso. Si Jack creía que conocían una cura, se aferraría a ella de inmediato. Y al hablar con los tres, quedó claro que no conocían ninguna. De hecho, insinuaron con temor que era una enfermedad incurable. Descubriste más de lo que esperaba, dijo Jack en voz baja. Debes pensar que soy cruel, manteniendo a Lily así. Se le quebró la voz. Pero ambos acordamos hacer lo que fuera necesario para ayudarla. Ni siquiera sabemos cuándo sucedió. Se reclinó y cerró los ojos como si repitiera cada momento. Lily estaba fuera como siempre, continuó Jack, pero ocurrió algo extraño. Desapareció. Desapareció por completo. Pasó todo el día sin dejar rastro, y la busqué por todas partes. Sus dedos se apretaron. Luego, en plena noche, regresó. Cuando le pregunté dónde había estado o qué había pasado, dijo que no recordaba nada. Galdark tragó saliva con dificultad. Solo eso ya sonaba bastante aterrador. En ese momento, dijo Jack, sentí alivio de que estuviera viva. Pero tenía marcas en el cuerpo, arañazos, moretones, como si la hubieran atacado. Quería encontrar al culpable, pero antes de que pudiera empezar a investigar, ocurrió lo peor. Jack miró hacia arriba lentamente. Cuando salió el sol, ella gritó. La habitación quedó en silencio excepto por la respiración temblorosa de Jack. Sintió una sensación de ardor. Incluso un rayo de luz le dolía. Tuvimos que cubrirla inmediatamente y llevarla rápidamente a casa. Incluso la luz que se filtraba por las cortinas le lastimaba la piel. Jack apretó los puños. Cubrimos la casa lo mejor que pudimos. Lo que fuera para protegerla. Exhaló profundamente, largo y temblorosamente. Llamé al personal médico de inmediato. Le hicieron pruebas y nadie había visto algo así. Lo único que pudieron confirmar fue que la luz le hizo daño. Solo la luz. Galdark sintió una opresión en el pecho. ¿Una enfermedad que hacía que uno se quemara con la luz del sol?
Nunca había oído hablar de algo así. Y en un mundo sin ayuda ni conocimiento inmediatos, la mayoría de las personas afectadas por algo así habrían muerto mucho antes de que alguien pudiera diagnosticarlo. Fue solo porque Jack estaba demasiado preocupado cuando ella regresó. Aunque Jack se detuvo en el momento preguntándose cómo se había transformado, eso no impidió que Galdark pensara en ello. Si de verdad es una enfermedad y los demás la sabían, ¿no debería habérsela contagiado de otra persona? Es muy probable que incluso la hayan utilizado para intentar afectar a Jack a propósito, pensó Galdark. Cuando anocheció, continuó Jack en voz baja, confirmamos que era cierto. Podía moverse libremente sin dolor. Podía salir. Y yo estaba tan concentrado en mantenerla a salvo, tan desesperado por comprender, que casi olvidé investigar cómo había acabado así. Galdark bajó la cabeza, intentando imaginar el peso sobre los hombros de Jack. Intentando imaginar ver a alguien a quien quería sufrir algo incomprensible, algo que no encajaba con ninguna enfermedad conocida. Pero el sol, continuó Jack, era solo uno de los problemas. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras se sintieron más pesadas que cualquier cosa que había dicho antes. Porque el mayor problema, susurró Jack, era su comida. Capítulo 1638. La esposa hambrienta. Para los hombres lobo, la comida siempre había sido más que un simple alimento. Era una batalla constante que moldeaba sus vidas. Sus cuerpos consumían energía con una eficiencia aterradora, dejándolos hambrientos con mucha más frecuencia de la que cualquier humano podría imaginar. Una comida normal apenas alcanzaba para saciar esa hambre. Necesitaban trozos enteros de carne, si era posible animales enteros, simplemente para funcionar. Era bien sabido entre los de su especie que un hombre lobo hambriento era un hombre lobo peligroso. Muchos de los ataques registrados en la historia del reino no provenían de malicia ni locura, sino de un hambre pura que los llevaba al frenesí. Por eso, Galdark supo de inmediato que algo andaba mal en cuanto Jack mencionó su miedo a la comida de Lily. Para un hombre lobo, preocuparse por el apetito ajeno solía significar una cosa. Alguien había cruzado el umbral del hambre hacia algo mucho más peligroso. Aún así, la forma en que Jack había hablado, el tono de su voz, no correspondía al problema habitual. Galdark lo sentía en los huesos. Esto era algo diferente. Algo peor. Y las piezas que Lupus y Kai habían insinuado, ya formaban un panorama sombrío. No podía comer nada, dijo Jack con voz apagada, como si cada palabra le rozara recuerdos que deseaba olvidar. No importaba qué comida probara, lo vomitaba todo. Incluso las carnes que le encantaban, las podía retener unos minutos, pero el hambre solo aumentaba. Y no era un hambre normal. Algo más profundo. Un dolor que le retorcía el estómago, como si algo la arañara desde dentro. Jack miró fijamente sus manos, apretando fuertemente sus dedos. Su cuerpo empezó a cambiar, continuó. Su piel se secó y se tensó sobre sus huesos. Su cabello se cayó a mechones, sus ojos se abrieron y se desenfocaron. Ya no era mi Lily. Era algo más. Algo que no podía comprender. Galdark permaneció en silencio, dejando que Jack hablara a su propio ritmo. Arañó las paredes, el suelo, me agarró a mí. Intenté calmarla, abrazarla, incluso hablarle como siempre, pero era como si no oyera nada. No pensaba. Solo reaccionaba al dolor. La mandíbula de Jack se tensó. La sujeté. Me pareció mal, pero no tenía otra opción. Era fuerte, no tanto como yo, pero mucho más fuerte que un humano normal. A veces se me escapó porque dudé. No me atrevía a hacerle daño. Y cada vez que se soltaba, se dirigía hacia la puerta. Si conseguía salir. No terminó la frase. No le hacía falta. Ambos sabían exactamente lo que podía pasar. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que alejarla, dijo Jack en voz baja. Si le hacía daño a alguien, Lily jamás se lo perdonaría. Y si el reino se enterara, intentarían eliminar la amenaza de inmediato. Galdark exhaló lentamente. Podía sentir el peso que Jack había llevado solo. Quizás lo que Jack había dicho era una ligera exageración,
Era uno de los héroes y matar a su esposa antes de escucharlo era algo que no harían sin su bendición, pero comprendió que al menos debía de tenerlo presente en su mente. Así que me transformé, dijo Jack, la sujeté con la mayor delicadeza posible y la llevé al bosque, a las afueras de la ciudad. Solo tenía la noche para trabajar. Al amanecer, volvería a sufrir. No sabía qué hacer. No sabía cómo solucionarlo. Solo sabía que tenía que protegerla. Miró hacia la ventana, como si el recuerdo aún persistiera allí. Cuando la solté, dijo Jack, me preparé para que me atacara. Pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y se adentró corriendo en el bosque. Más rápido de lo que jamás la había visto moverse. Más rápido de lo que debería haber podido moverse. Él tragó saliva. La seguí, pero no la detuve. Necesitaba saber qué buscaba instintivamente. Y entonces, lo vi. La voz de Jack se hizo más baja. Un cadáver. Una aventurera. Alguien con la mala suerte de caer ante bestias o bandidos. Quise apartarla, pero algo dentro de mí me decía que esperara. Se arrodilló sobre el cadáver, y pensé que desgarraría la carne como un animal hambriento. Galdark se preparó. Ya sabía la respuesta. Pero no lo hizo, dijo Jack. No dio ni un solo mordisco. En cambio, se bebió la sangre. Solo la sangre. El pecho de Galdark se apretó. Cuando terminó, continuó Jack, su cuerpo se transformó de nuevo, pero esta vez recuperó su aspecto habitual. Su piel recuperó su color. Su cabello volvió a crecer. Incluso sus ojos se suavizaron. Después se desplomó en el suelo, exhausta, pero volvió a ser Lily. Jack cerró los ojos. Al principio no quería creerlo. Me repetía que era algo más. Una enfermedad. Una maldición. Algo pasajero. Pero después de que ocurriera más de una vez, ya no pude negarlo. Finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de Galdark. No ansiaba carne. Ni comida normal. Ansiaba sangre. Solo la sangre podía estabilizarla. Y cuando no la tenía, se transformaba en algo salvaje. Algo peligroso. Algo que no era ella. Galdark podía sentir la verdad instalándose pesadamente en la habitación. Y entonces, dijo Jack casi en un susurro, intenté darle mi propia sangre. Su voz tembló por primera vez. No sabía qué más hacer. Era mi esposa. La mujer a la que juré proteger. Si alimentarla significaba hacerme daño, entonces era un precio pequeño. La carga que Jack había llevado solo finalmente fue dicha en voz alta, y su peso presionó contra ambos hombres con una fuerza aplastante. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Capítulo 1639. Solucionando el problema. Galdark no le había dado mucha importancia cuando escuchó de los demás que se necesitaba sangre para lo que fuera que se suponía que era esta extraña enfermedad vampirista. En aquel momento, simplemente parecía un síntoma extraño más en una lista de síntomas extraños. Pero ahora, sentado frente a Jack y escuchando la verdad completa, pieza por pieza, sintió una fría pesadez instalándose en su estómago. Si Lily necesitaba sangre, si de verdad era la clave de su supervivencia, ¿por qué Jack tenía que ir al hospital todos los días? No era que Jack fuera débil. No era que Jack fuera egoísta. Si alguien en el mundo estaría dispuesto a dar algo de sí mismo a la persona que amaba, ese sería él. Y ahora, finalmente, Galdark estaba a punto de escuchar la respuesta. Jack respiró profundamente, preparándose, antes de continuar finalmente. Cuando le extraje mi propia sangre, dijo Jack con voz tensa, Lily fue quien me dijo que no había reaccionado, que no había alivio, que no había compulsión. Aún así, seguía sintiendo hambre. Me explicó que cuando el hambre crece en su interior, sus sentidos se agudizan. Se agudizan. Apretó una mano, recordando. Dijo que sentía como si pudiera oír la sangre corriendo por las venas de la gente, como un eco constante. Y dijo que podía oler algo, un aroma dulce, que provenía de otros al pasar. ¿Pero hacia mí? ¿Hacia la manada? Jack negó con la cabeza. Censure repulsion. No quería admitirlo, pero lo hizo.
Y lo peor fue que yo también lo olía. Jack cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo le doliera. Galdark tragó saliva con dificultad. Ya sabía que Jack no era alguien que flaqueara fácilmente, que cargara con todo esto él solo. Al principio, continuó Jack, no lo entendí. Pensé que quizá era solo el estrés de todo lo que estaba pasando. Quizá estaba abrumada. Pero al estar cerca de ella tanto tiempo, algo en su olor era diferente, y me irritó los instintos. Lo ignoré, por supuesto. Es mi esposa. Pero estaba ahí. Volvió a negar con la cabeza. Aún así, necesitábamos una solución. Teníamos que intentar algo. Así que me bebió la sangre a la fuerza. Los ojos de Galdark se abrieron de par en par. Incluso Lupus y Gary, que ya habían oído los detalles esenciales, parecieron perturbados al oírlo directamente de Jack. Y segundos después, dijo Jack en voz baja, su cuerpo comenzó a convulsionar. Su voz tembló. Esta vez, no logró calmarse. Grito susurró Jack. Se le revolvió el estómago con fuerza. Sentía más dolor que antes. Era como si algo le ardiera por dentro, como si mi sangre lo hubiera empeorado. Miró sus propias manos. Grandes, fuertes, capaces de triturar piedras, pero ahora temblaban. Vomitó todo, hasta la última gota. Y después, tenía aún más hambre. Jack hizo una pausa para respirar, pero eso no logró calmarlo. También probamos con sangre de animales, dijo Jack, con la mirada perdida en la pared. De animales. De cualquier cosa que encontráramos. El resultado siempre era el mismo: dolor. Rechazo. Agonía. La única sangre que saciaba su hambre. Tragó saliva. Era sangre humana. Galdark no se movió. Su mente estaba sobrecargada, intentando comprender las implicaciones, lo que esto significaba para Lily, para Jack, para toda la manada. Llegan heridos al hospital todos los días, continuó Jack con voz suave. Algunos sangrando, otros muriendo. Hay más sangre de la que pueden usar. Suficiente para que Lily sobreviva. Esa fue la única bendición de todo esto. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban cansados, más viejos de lo que jamás habían parecido. Pero ese no era el verdadero problema, dijo Jack. No era la sangre en sí. Era porque la necesitaba. Lo que significaba. Galdark sintió un escalofrío recorrerle la columna. Logramos estabilizarla, dijo Jack. Si evitaba el sol y bebía sangre a diario, podría mantener la calma. Ella misma. Pero incluso así, podíamos sentir cómo la distancia crecía. Entre nosotros. Entre ella y todos. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Así que lo intenté todo. Todo lo que se me ocurrió. Visité a los magos más destacados. A los sanadores más talentosos. Alquimistas tan desquiciados que la ciudad ni siquiera les permite acercarse a la gente sin supervisión. Se le escapó una risa hueca. Si decían tener una cura, incluso una posibilidad de tenerla, les hacía caso. La probaba. Galdark permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle. Jack continuó. Probamos remedios herbals. Potions. Sellos mágicos. Sustitutos de sangre. Cualquier cosa que pudiera aliviarla. Y cuando todo lo demás falló, miró hacia la forja. Probamos el horno. Galdark ya sospechaba esta parte, pero aún así sintió una punzada de sorpresa al oírlo en voz alta. «Viste a Lily ahí dentro, ¿verdad?», dijo Jack. La idea era doble. Primero, el calor. Si esta enfermedad es algo que vive dentro de ella, el calor extremo podría matarla. Se frotó el puente de la nariz. Y segundo, si se acostumbrara a soportar el calor del horno, quizá, podría resistir el sol. Pero incluso dentro del horno, ella sigue reaccionando. La voz de Jack se quebró. Hay algo en la luz del sol, algo más profundo que el simple calor, que la quema. Es como si el propio sol la rechazara. Galdark exhaló temblorosamente. Se imaginó estar en la situación de Jack, no solo presenciando todo esto, sino viviéndolo día a día,
viendo a la persona que amas alejarse cada vez más de la normalidad. Y aún así, Jack seguía cumpliendo con su deber. Seguía liderando la manada. Seguía sonriendo a los demás. Carry a parar, admitió Jack. Pero Lily insistió en que siguiéramos intentándolo. Ella lucha con más fuerza que nadie para seguir siendo ella misma. Para seguir viva. Para estar conmigo. Galdark no pudo evitar admirar su fuerza. Cualquier persona común habría perdido la esperanza hace mucho tiempo. Pero Jack no había terminado. Hay algo más, dijo Jack en voz baja. Algo que no le he contado a nadie. Algo que nunca creí que diría en voz alta. Galdark se enderezó. Jack miró fijamente sus manos. Y entonces conocí a alguien. Susurró. Alguien que se parecía a nosotros, pero era diferente. Alguien que decía ser el primer hombre lobo. Jack levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros y tormentosos. Y me dijo que tenía la respuesta a mis problemas. Capítulo 1640. El primer encuentro. Jack recordaba aquella noche. Había llegado a su oficina más tarde de lo habitual. El cielo ya estaba completamente negro mientras la mayoría de la manada dormía. Últimamente, la oscuridad se le había vuelto más familiar que la luz. Era el único momento en que su esposa, Lily, podía moverse con libertad. Durante el día, la encadenaban, encerrada en el horno para soportar cualquier tratamiento al que la obligaban. Sin embargo, por la noche, Jack siempre intentaba darle una vida normal. Si la mantenía encerrada todo el tiempo, se derrumbaría mucho antes de que llegara la cura. Así que la dejaba caminar por las calles bajo la luna, respirar el aire fresco, confiando en que aún podía controlarse. Esa confianza era un peso constante dentro de su pecho. ¿Qué pasa si ella se lastima otra vez? ¿Qué pasa si ella lastima a alguien más? Cada vez que pensaba en ella saliendo, esas dos preguntas chocaban en su mente. Quería proteger la ciudad. Quería protegerla. Y cada vez sentía más que esas dos cosas iban en direcciones opuestas. Estaba sentado en su escritorio, con papeles sin leer frente a él, la mirada fija en la nada. El único sonido era el leve crujido de la lámpara de cristal en la esquina. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente se negaba a desconectar. Apenas había dormido bien en días, quizás semanas. Es por eso que al principio pensó que finalmente había empezado a alucinar. Algo se movió en el rabillo del ojo. Una figura alta y retorcida, como una sombra que hubiera surgido de las profundidades de la tierra. Jack parpadeó una vez, lentamente, diciéndose que era solo su imaginación. Pero la figura no desapareció. Avanzó, y con cada paso la oyó, el pesado y deliberado golpe de pies contra la piedra. El aire también cambió. Se volvió más denso, como si toda la habitación se estuviera derrumbando. Los instintos de Jack, los instintos de un alfa que había guiado a su manada en incontables batallas, le gritaban que lo que fuera que se interpusiera frente a él era peligroso. Parecía un monstruo que había salido del infierno. «Debes tener muchas preguntas para mí», dijo la criatura. Su voz era baja, áspera, con un ligero eco, como si el sonido viniera de algo más profundo que su garganta. No gritaba, pero cada palabra llenaba la habitación. Primero, continuó, no he hecho daño a nadie de tu manada para entrar aquí. Vine solo. Estoy aquí para hablar contigo, Jack Dem. Estoy aquí para resolver todos tus problemas. Jack se levantó lentamente de la silla. Tenía los músculos tensos, listos para transformarse en cualquier momento si era necesario, pero no se movió aún. Arrugó la nariz. El olor era extraño, pero familiar. Era el olor de un hombre lobo, pero retorcido, más antiguo, más intenso, como el aroma de todo un bosque comparado con el de un solo árbol. ¿Quién eres tú?, preguntó Jack. La criatura mostró sus dientes en algo que era casi una sonrisa. Soy alguien que puede ayudarte, dijo. Soy un Soku, el primero de tu especie. El primero de lo que llaman hombres lobo. El nombre no le decía nada a Jack, pero el peso que lo oprimía le oprimía el pecho. Solo por el olor y la presencia que emanaba de aquel ser, Jack supo que el otro no mentía en al menos una cosa. Este no era un hombre lobo normal.
Esta cosa se alzaba por encima de ellos, más allá de ellos. Como el ser divino se alzaba por encima de los humanos comunes. Debería haber atacado. Ese fue su primer instinto. Pero otro pensamiento se abrió paso. La respuesta que he estado buscando, ¿realmente acaba de llegar a mi oficina? Apretó ligeramente los puños, dividido entre la cautela y la desesperada esperanza de que todo esto finalmente tuviera sentido. La razón por la que todo está sucediendo, dijo Unsoku, levantando una mano con garras y señalando directamente a Jack. La razón por la que tu esposa sufre, la razón por la que Broncelán está cambiando sin que tú lo sepas, es por tu culpa. Las palabras golpean más fuerte que cualquier puñetazo. Jack apretó la mandíbula. Por mi culpa, repitió. ¿De qué estás hablando? Vengo de un mundo que escapa a tu comprensión, respondió Unsoku. Al igual que el ser al que llamas divino, rijo a reglas que se forjaron en esta realidad hace mucho tiempo. El mundo tiene una estructura, un equilibrio. Hay leyes que no deben romperse. Sus ojos se entrecerraron y brillaron débilmente. Y tú, continuó Unsoku, los has roto. Lo primero que le vino a la mente a Jack fue lo mismo que él y Esteve habían discutido incontables veces. ¿La regla que dice que los dos alfas tienen que enfrentarse? Preguntó Jack. Los labios de Unsoku se retrajeron nuevamente. Correcto, dijo. El mundo funciona como funciona por una razón. Dos alfas de tu nivel, dos líderes de ese linaje, no pueden coexistir pacíficamente. El sistema lo rechaza. Sin embargo, tú y tu hermano han decidido desafiar esa regla. Rechazaron la batalla predestinada entre ustedes. Y ahora el mundo no solo los castiga a ustedes, sino a todos los que los rodean. Dio un paso más cerca y la temperatura en la habitación pareció bajar. Al igual que la plaga oscura de hace muchos años, dijo Unsoku, ahora hay una nueva enfermedad que se extiende sin ser vista por la tierra. Transforma a los humanos en algo más. Deforma sus cuerpos y su hambre. Tu esposa no es la única afectada. Es simplemente la persona que más te importa. Las manos de Jack temblaban, pero no las movió. ¿Cuándo empezó esta enfermedad? ¿De verdad empezó en el momento en que él y Esteve decidieron tomar caminos diferentes en lugar de destrozarse? ¿Podría el mundo funcionar así? Si no se detiene, continuó Unsoku, seguirá extendiéndose. Lentamente al principio. Luego, más rápido. Tu manada, tus aliados, la gente que juraste proteger, todos serán arrastrados. Tu esposa no es la única que puede llegar a ser así. Bajó la mano y pronunció sus siguientes palabras con absoluta seguridad. Si quieres acabar con la enfermedad que se propaga por todo Broncelán, dijo Unsoku, debes deshacerte de la otra manada alfa. Exterminarlos por completo. Cortar sus raíces en el mundo. Los ojos de Jack se entrecerraron. ¿Y si no estoy dispuesto a hacerlo? Preguntó. Entonces, como mínimo, respondió Unsoku, debes permitir que se deshagan de ti. Un alfa debe caer. Una manada debe desaparecer. Ese es el precio por restablecer el equilibrio. El silencio llenó la habitación. Jack quería hacer 100 preguntas. ¿Cómo funcionaba realmente esta enfermedad? ¿Por qué sangre? ¿Por qué luz del sol? ¿Por qué Lily? ¿Por qué ahora? ¿Por qué al lado de Esteve? ¿Por qué al suyo? Pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido. Las palabras se le enredaron entre el pecho y la garganta. Unsoku no esperó. Se giró, su cuerpo ya disolviéndose en la sombra, los bordes de su forma deshilachados como humo atrapado en la brisa. Te he dicho lo que necesitas saber. Dijo, con la voz cada vez más lejana. El resto, debes decidirlo tú mismo. Alfa de ala roja. Protegerás este mundo o lo condenarás a la ruina. Y luego se fue. No hubo un gran destello. No hubo explosión. En un instante estaba allí, y al siguiente solo quedaba el aire denso y el latido atronador de Jack. Jack permaneció de pie un buen rato, mirando el espacio vacío donde había estado Unsoku. No creía la historia. No del todo. Todavía no. Pero la semilla ya estaba plantada, y con cada día que pasaba crecía. ¿Y si estuviera diciendo la verdad?
¿Y si su negativa a pelear con Esteve realmente fue el detonante? ¿Y si la enfermedad se propagaba a sus hijos? A Galdark? ¿A los demás hombres lobo que le confiaron sus vidas? ¿Y si, en algún lugar del campamento de Esteve, uno de los suyos ya se estaba transformando como Lily? Cuanto más lo pensaba, más se le clavaba un miedo punzante en el pecho. Necesitaba a alguien a quien culpar. Necesitaba una razón para todo esto. Y si esa razón podía ser él, entonces tal vez era más fácil de aceptar que el mundo simplemente fuera cruel sin motivo alguno. De vuelta al presente, Galdark se sentó en silencio frente a él, tras haber escuchado cada palabra. Por fin comprendía por qué Jack se había vuelto tan cauteloso con los forasteros. ¿Por qué no quería que la gente abandonara la ciudad? Porque cada decisión parecía pesarle 100 veces más que antes. Me imagino lo que has estado cargando todo este tiempo, dijo Galdark al fin. Pero creo que aún no hemos agotado todas nuestras opciones. Él se enderezó. ¿Y qué hay de Lenny Steele? Preguntó Galdark. Confías en él, y él entiende cosas de este mundo que el resto de nosotros desconocemos. Si alguien puede ayudar, sin duda es él.